corazón del pueblo, iglesia sencilla, semilla del reino. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos y Buenos días. bienvenidas a una sesión más de nuestro diplomado Iglesia Soñada. Estamos Buenos días, en Malena. la sesión, buenos días, Patricia, en nuestra sesión número 12. Muy contentos, contentas. Muy buenos días, de Malena. encontrarnos, gracias nuevamente y poder continuar conversando, Pero en un momento reflexionando, la tengo que tirar. animándonos con el testimonio profético de nuestro pastor, profeta, mártir, Monseñor Romero. Siempre que iniciamos queremos tener presente siempre esas fechas importantes. Bueno, todos y todas sabemos pues el día de mañana, el día de los santos y santas, que ya nos va a hablar Roberto qué significa los santos y las santas. ¿No? También pues el día 2 de noviembre, el día de los difuntos, fechas en las que celebramos a nuestros familiares, amigos, amigas que ya no están físicamente entre nosotros y nosotras. Y les celebramos porque tenemos la conciencia que la vida no se pierde, que de alguna forma hay un aporte que no se pierde de quienes ya no están, y por eso quienes seguimos vivos les conmemoramos. Ciertamente este año ha sido un año marcado por la pandemia, por la incertidumbre, el miedo al contagio. Hemos tenido también duelos silenciosos por quienes han partido a causa del COVID y sin habernos quizás despedido como lo hacemos tradicionalmente en las comunidades eclesiales de base, en familia, bueno, en definitiva en comunidad. También pues la pérdida de empleo, vivimos el distanciamiento físico desde marzo. Entonces hay una serie de situaciones, ¿verdad?, que hemos vivido, pero que logramos siempre descubrir las huellas de Dios en todas partes. Y en ese sentido, pues en medio también de tantas pandemias, no solamente por el COVID, sino la pandemia de la violencia, de los feminicidios, la militarización, la negación de la verdad que fortalece más la impunidad en nuestros países, el asesinato de indígenas que defienden a Pachamama y tantas otras situaciones que podemos tener presente ahorita en nuestras memorias, en nuestro corazón, y que están a flor de piel porque lo vivimos diariamente. En medio de todo esto, siempre hay grietas de esperanza. Y creo que lo que ha sucedido en Chile el domingo pasado es también una esperanza para los pueblos. Como decíamos el sábado pasado, pues cada país tiene su contexto, su realidad, su historia, pero no podemos también dejar de alegrarnos, no solo por lo que pasó en Bolivia, sino también en Chile y este proceso constitucional que iniciarán, y que bueno, todas las energías también de los pueblos organizados de América Latina, esta patria grande, nos identificamos. Entonces, en el marco de esta realidad, pues para iniciar quiero compartir con ustedes una canción que lleva por título El derecho de vivir en paz. Es una versión creada por la Fundación Víctor Jara junto a diversos artistas chilenos, quienes reeditaron esta producción musical y la dieron a conocer durante la tarde del 27 de octubre. Y la vamos a tener presente e interiorizar pues también su letra, precisamente porque siempre estamos en la búsqueda de esos valores e ideales del reino de Dios, como es la paz, la justicia, la verdad, ese amor solidario y la libertad. Entonces voy a compartirla para que de esta manera pues vayamos iniciando la jornada del día de hoy. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad.
con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfar. El derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz por un nuevo pacto social, como dice la canción, que no haya desigualdad, y que la lucha siempre sea esa explosión que funde todo el clamor. Don Armando. Parece, don Armando, se activa el micrófono, por favor. Perdón, ahí estaba hablando yo solo. Gracias, María Elena, entonces, por esa motivación. Como otras veces, vamos a dar el espacio para que algunos compañeros, compañeras se presenten. Llevamos ya bastantes sábados, pero como somos bastantes participantes, hemos ido poquito a poco presentándonos, ¿verdad? Pero ya más o menos nos vamos conociendo los rostros y hemos formado ahí un grupito también de amistad, de fratelli tutti, de hermanos y hermanas todos. Vamos a pedirle entonces que vayan abriendo sus micrófonos, ahí les mandé los nombres y sus pantallas, entonces para que nos hagan una presentacióncita breve de quiénes somos, de quiénes son, qué hacen, etc. Entonces vamos a pedirle a Sabas, por favor, si te presentas. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Sabas Clavel, vivo en Aguilares y quiero aprovechar primeramente para saludar, porque ya tenía tiempo de no ver al doctor, el licenciado Roberto Cuellar. Es un gusto para mí volverlo a ver. Tal vez alguna anécdota que quiero comentar. Donde el doctor Roberto Cuellar nos reuníamos por un sueño. Él lo sabe cuál es ese sueño. No se cumplió. Y aquí estamos
siempre con la intención de querer aprender más. Por eso estoy en este diplomado, porque quiero conocer más a fondo el pensamiento de Monseñor Romero. Conocí el del padre Rutilio Grande, a él le queríamos, en honor a él, queríamos hacer una universidad nacional y que el doctor Roberto Cuellar nos hacía un poco de, bueno, se podía reír porque ese sueño prácticamente era una locura porque en esas condiciones en que estábamos no se podía formar. Ya teníamos todo preparado, pero no estaba el pisto. La asamblea no quiso darlo y se nos decía que se hiciera privada, pero con una privada ¿de qué salimos? Los jóvenes, y la canción dice derecho e igualdad, aquí no había o no, todavía no existen Aguilares. Los jóvenes que salen de bachillerato siguen en la misma dinámica y nosotros queríamos que los más pobres de los pobres pues tuvieran una oportunidad de estudio, pero no se pudo. El tiempo va pasando, nos vamos haciendo más viejos, ya con 70 años, ya hay mucho que contar, pero le dejo espacio para otros. Muchas gracias, Sabas. Ahí pues hemos visto tu participación muy activa aquí en el diplomado. Gracias. Vamos a pedirle ahora a Tomás Panameño. Por favor, Tomás, si te presentas. Abres tu micrófono si tú... Gracias, buenos días a todos, bendiciones. La verdad que mi nombre es Tomás Panameño, 73 años, jubilado ya. Trabajé por toda mi vida en los medios de comunicación, especialmente en televisión, ¿verdad? Pertenezco también a la Iglesia Católica, he sido ministro de Eucaristía, actualmente en la Comunidad Cristo Joven, ¿verdad? Conocí a Monseñor en la Basílica del Corazón de Jesús, porque estaba también en cursillos de cristiandad en su momento, y hoy estamos aquí en la actividad que el Señor nos ha permitido. Doy gracias al Señor por el nuevo amigo, Roberto, gracias por saludarme tempranito, y por medio de este diplomado me acrecienta el conocimiento del pensamiento de Monseñor Romero. Cada sesión es una riqueza, la verdad. Me siento orgulloso de ser católico y adquiero un compromiso de solidaridad y hermandad y ser un mejor ciudadano, ¿verdad? Asimismo, escuchar los testimonios de diferentes monseñores, sacerdotes, religiosos y gente de las comunidades, jóvenes, mayores y adultos, pero especialmente recuerdo cuando iniciamos el seminario, el diplomado, la presencia de Monseñor Raúl Vera desde México a leer la presentación del libro, ¿verdad? Iglesia Soñada. Quiero agradecer a Fundamer, especialmente a don Armando, por conducir esta diplomada al conocimiento de Monseñor Romero. Y a Malena por administrar la página web muy bien. Y darle gracias a todos los participantes. Dios les bendiga. Active el micrófono, don Armando. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias, Tomás, por tus sentidas palabras. También nosotros estamos, como tú dices, ha sido una experiencia muy bonita y agradecidos a Dios. Entonces vamos a darle la palabra a María Teresa Santos, otra compañera aquí de San Salvador. Adelante, María Teresa. Buenos días.
Para mí es una gran oportunidad el estar en este grupo. Decidí seguir a este grupo de Fundamer cuando me di cuenta de las actividades que organizan, sobre todo en cuanto al conocimiento del mensaje de Monseñor Romero. Soy una fiel seguidora y me gusta cada vez aprender más de él. Yo soy una persona que tuve la oportunidad de escuchar sus mensajes en el momento en que los expresaba en catedral. Lastimosamente, no sé si el momento en que Monseñor Romero le dieron muerte y fue su funeral, yo había tenido una hija y no, por esa razón yo no pude asistir, sino pues ahí hubiera estado, pero tuve una hermana que ella sí estuvo ahí, vivió ese momento tan difícil, pero sí tuve la oportunidad también de conocer a otro de los mártires de nuestra iglesia, de nuestro El Salvador, que es el padre Macías. Yo soy de San Vicente, precisamente de ese pueblo de San Esteban, donde a él ahí le dieron muerte, ¿verdad? Y lo conocí muy de cerca, era amigo de la familia, lo conocimos y lo queríamos tanto. Nos dolió mucho ese acto que se cometió injusto y que a la vez pues esperamos que exista no una venganza, sino una justicia aplicada, ¿verdad? Es un gusto estar acá y de conocer a mucha gente pues que está participando en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. También con Tomás son dos amigos que ya han participado en otros diplomados que hicimos el año anteriores de manera presencial aquí en Fundamer, pero ahora pues estamos en esta realidad virtual, así que gracias, María Teresa, también. Vamos ahora a que se presente la familia Flores Cepeda, toda una familia que ha estado ahí haciendo este diplomado. Adelante. Tengan todos y todas muy buenos días. Yo me llamo Alicia Beatriz Flores Cepeda, tengo 15 años, pertenezco a la comunidad eclesial de base Padre Mauricio Merino de Sacrecoyo y pues he crecido en esta comunidad desde que estaba pequeña. Mi mamá ya estaba aquí, ella es una de las fundadoras y me gusta aprender con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Muy bien. Bueno, mi nombre es Billy Grant de Jesús Flores, todos me dicen Billy, y soy también miembro de la comunidad de base en honor al padre Mauricio Merino, quien ha sido nuestro apoyo, nuestro tutor en este recorrido. La comunidad tiene 25 años desde su fundación. Yo tengo 23 años de pertenecer a ella. Bueno, es decir que somos una comunidad católica y distribuida en el municipio de Cacoyo como en tres áreas. Estamos localizados en el Cantón Buenavista y tenemos nuestros amigos y compañeros y hermanos están en otras comunidades del mismo municipio, pero que nuestra manera de trabajar es que tenemos nuestra propia escuelita teológica, un aprendizaje continuo, y hoy el padre Mauricio Merino lo habíamos iniciado ahí como en octubre del año pasado, una escuelita que el padre Mauricio quiso a bien ir desarrollando más que todo en el tema de Monseñor Romero, pero que por la pandemia pues nos vimos afectados, pero hasta hace como unos que en junio empezó el padre de una manera, vi en un chat, nos están mandando siempre la escuelita y pues él le llama Radio Latinoamericana, perdón. Entonces sí, también todavía lo sigue asesorando, siempre todos los días nos están mandando este proceso porque lo teníamos diseñado para desarrollar la escuelita en términos de 1 año y medio, porque es bastante tema, 43 temas estaba establecido aparte. Bueno, como una anécdota de la comunidad, nosotros, como cuando inicia la comunidad, el padre Mauricio viene acá a nuestra parroquia, junto a él venían otros seminaristas.
un guatemalteco, un nicaragüense y un panameño. Total que en ese momento, pues, la iglesia de acá, de la parroquia, estaba y todavía está bien conectada con la misma gente de la alcaldía, el consejo municipal, que tienen poder sobre la iglesia en ese sentido acá en el municipio. Confabularon dentro de la alcaldía contra el padre Mauricio y los otros hermanos seminaristas, de tal manera que ellos fueron expulsados del municipio. Por ser extranjeros, los mandan de regreso a sus países. El padre Mauricio, como es salvadoreño, entonces no lo expulsaron desde fuera, se quedó acá, pero más sin embargo, posteriormente fue expulsado de la iglesia. Nosotros seguimos trabajando en la comunidad, pero también la expulsación también fue para la comunidad, porque la iglesia también nos retiraron de la iglesia, ¿verdad? Así que nosotros siempre trabajamos la parte, nuestras actividades también son religiosos, somos solidarios, y estamos siempre en la búsqueda de crecimiento por la parte del aprendizaje. La Fundación Fundamera siempre ha estado apadrinando nuestros esfuerzos, la verdad, conmemorando la expulsión de estos hermanos. Siempre hacemos la actividad más grandecita, participamos en marchas en pro al derecho, ya sea del agua, el derecho a la vida, derecho en sí mismo, cuando se nos ha invitado a marchas en El Salvador, en protesta de algo que nos afecta a todos como país. Así que la verdad es que la comunidad ha tenido sus quiebres en ese sentido. Bueno, que todavía con la iglesia aquí local no tenemos mucha vinculación, aunque nosotros vamos a la iglesia siempre de manera voluntaria, vamos a participar, pero ya no tenemos como una participación bien directa, porque la iglesia acá en este caso, pues todos los grupos que tienen dentro de la iglesia, les ponen su cuota social, la contribución a la iglesia para pues en obra física y por lo demás. Entonces creemos nosotros que como comunidad, también vemos que ser solidario y ver por las otras personas que son más digamos, más vulnerables. Que nosotros somos una comunidad pobre, pero hay unas personas dentro de la misma comunidad que son más vulnerables, ¿verdad? Por lo tanto, creo que ese ha sido uno de nuestro espíritu, es ir de la mano con las personas que más lo necesitan. Y pues no dejando, y creo que lo más fundamental es que Monseñor Romero siempre lo tenemos a la mano y que nos ilumina también él. Por lo tanto, somos una comunidad romeriana también. Así que de mi parte ha sido un gusto estar con todos acá, verles por este medio, y que este diplomado, pues, y como es una enseñanza, aprendizaje, pues que nos ayude a cada uno de nosotros a ir creciendo en la fe, y pues que la Iglesia Señora de Monseñor Romero, pues cuando yo leo un pedacito cada día, para mí siempre digo que es un desafío, porque es algo que es difícil por el ambiente que siempre hemos vivido, ¿verdad? Entonces, pero más sin embargo, la lucha hay que mantenerla, hay que darla, hay que hacerla. Así que es un gusto para todos compartir desde acá de Zacacoyo, pues, y esperando pues cada día pues nos fortalezcamos y nos animemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Billy. Felicitaciones allí, pues ánimo por la perseverancia, sigan adelante, allí bajo la inspiración de San Romero. Muy contento pues de que Alicia, con sus 15 añazos, es verdad, esté aquí también haciendo este diplomado, siguiendo los pasos de Monseñor Romero. Sabemos ahí también que está por ahí tu esposa presente, así que saludos también para ella. Y saludos a todos los miembros de la comunidad. Muchas gracias, don Armando. Cuando quiera, aquí estamos siempre. Gracias. Will, saludos a Mauricio, por favor, de mi parte. Con gusto, ya le voy a mandar un audio de lo que siempre nos manda todos los días. Miren qué interesante. Ahí le saludamos. No, sí, bueno. Que me lo manda también. Bueno, entonces mucho mayor. Bueno, sí, ahí lo saludamos. Lo tuvimos este domingo porque queríamos hacer una sorpresita. Lastimosamente le han dado todas las cosas que le quisimos celebrar el cumpleaños, porque nos mandó unos amigos de Santa Tecla. Así que, pero cuando lo veamos otra vez le mandamos un saludo. Parte suya. Claro que sí.
Bueno. Muy bien, pues gracias por la presentación de este grupito. Vamos a seguir el próximo sábado todavía, ¿verdad? Todavía nos quedan varios. Estamos aquí un grupo numeroso. Gracias a Dios. Vamos a pasar entonces a la parte hoy importante que tenemos a nuestro invitado especial, el licenciado Roberto Cuellar. Pero antes de presentarlo, vamos a hacer una pequeña presentación. María Elena, si me permites compartir pantalla aquí con nuestros contactos de Wikileaks. Hemos encontrado una presentación para alguien que nos presente a Roberto. ¿Quién es Roberto? Entonces, a ver si logro. Siempre esta tecnología, a veces... compartir micrófono. Entonces tenemos hoy con nosotros a nuestro amigo Roberto Cuellar. Él es ahora director de OIM en Costa Rica, pero es también fundador del Socorro Jurídico de allá por 1975. Otro servicio prestado a nuestra iglesia fue el del licenciado Roberto Cuellar, quien llevó la representación del Socorro Jurídico de la Arquidiócesis al encuentro sobre derechos humanos que se celebró en Costa Rica del 2 al 16 de este mes y participaron diversos países de Centroamérica. El bachiller o licenciado Cuellar se encuentra ya entre nosotros trabajando siempre con el arzobispado. También en esta ola de violencia se ametralla la casa del licenciado Guillermo Galván Bonilla, así como también ha habido otras amenazas, llamadas telefónicas y otras maneras de asustar. Uno de estas víctimas es nuestro colaborador, el licenciado Roberto Cuellar, director del Socorro Jurídico. Bien, pues nadie mejor que Monseñor Romero para hacernos esa presentación de nuestro invitado especial hoy, que es, como ven, un testigo de primera mano. Y antes de darte la palabra, Roberto, ya conoces un poquito el grupito, pero vamos a pedir a José Gómez, otro compañero, que te explique un poco quiénes somos y lo que hemos hecho aquí. Adelante, José, por favor. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, licenciado Roberto. Con esa presentación que nos ha hecho Armando, pues ya nos dejó un poquito cortos para presentarnos. Somos un grupo, ¿verdad? Muy amplio, entre 50 y 60 personas, donde nos hemos congregado y nos ha congregado Monseñor Romero en este diplomado, gracias a Armando, ¿verdad? Somos varios participantes desde Canadá, Estados Unidos, como has oído, de Argentina, de Honduras, de Nicaragua, de Puerto Rico y por supuesto de El Salvador. Un grupo que estamos en este proceso de aprendizaje donde queremos seguir teniendo siempre presente en nuestro caminar el pensamiento y la voz de nuestro mártir Monseñor Romero. Bienvenido entonces a este esfuerzo y con gusto estaremos muy atentos a tu compartir. Gracias, José. Entonces, sin más, para no atrasarnos, no quitarte el tiempo, Roberto, tienes la palabra. Muchas gracias. Adelante. Armando, y quien me hizo el honor de presentarme, que descanse en paz. Nunca, jamás, en estos 40 años, se me ha presentado de esa manera tan grata. Casi me sacan las lágrimas, francamente. Escuchar a Monseñor de nuevo,
que lo tengo en mi ser con mucha frecuencia, pero esto ha sido grato, francamente. No tengo palabras para agradecerlo. Muchos piensan que Monseñor Romero es una historia mágica, es una historia de santidad de otra galaxia, cuando él hizo realmente por su pueblo lo que dijo Cristo en su tiempo. Soy un buen pastor y doy la vida por mis ovejas. No se trata de sacrificar la vida humana, sino poner su vida al servicio y aceptar el riesgo de la verdadera esencia de la promoción humana y la justicia en aquella época. Y así lo hizo, en consecuencia, cuando proclamó aquella famosa homilía en la que su servidor estuvo a la par de él hasta las 2 de la mañana del sábado, preparándola en Pentecostés del año 1978. Y así lo hizo en consecuencia cuando proclamó, y lo cito: si denuncio y condeno una injusticia, es porque esta es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. El Evangelio me impulsa a hacerlo, y en su nombre estoy dispuesto a ir a los tribunales y a la cárcel, aunque se cometa otra injusticia. Yo no sabía con quién estaba trabajando, francamente. Yo creía que era un arzobispo, hecho a la medida eclesial de todos. Es decir, con anillos de plata, algunos de oro, con investiduras eclesiales, pero nunca creí que un obispo, y se lo dije a mi padre, bajara a la tierra con su investidura arzobispal y en tierra ardiente se pusiera al lado de su pueblo. Jamás creí eso. Yo tenía cierta alergia a los obispos y arzobispos. Fui educado con los jesuitas en aquella época, hace 50 años ya, cuando los jesuitas estaban divididos. Unos pensaban, un grupito pensaba que había que tener una dimensión social en la educación y otros mucho más conservadores. Yo tuve la ocasión de educarme 11 años con 5 o 6 de los más ricos de El Salvador, como tal, en aquel colegio jesuita del Externado San José, que era exclusivo de la época. Entonces no entendía jamás cómo un arzobispo bajaba a tierra ardiente y se ponía delante, no de su pueblo, sino de todas las personas que le pedían, le rogaban, le imploraban apoyo, en su propia oficina, como tal. No entendí jamás cómo un arzobispo abrió para escuchar una fila de pobres y más pobres que le planteaban sus problemas, desde afectivos, desde sociales, hasta legales. Cualquier problema de un pobre vale toda la profesión de ustedes, nos decía Romero. Hace poco les comenté que yo trabajaba afortunadamente con el bufete de mi padre y cuando nos llamaron los jesuitas a hacer un grupo de abogaditos, como nos decía Romero, como les dije a ustedes, ¿ves?, para servir a los pobres como tal, lo que hicimos fue poner de nuestra plata. No habían ONGs en aquella época, no habían fundaciones como hay ahora tantas, aunque la pandemia ha venido a cambiar completamente el rumbo de la cooperación, pero no habían tantas. Había que trabajar pro bono, como dicen en Estados Unidos. Y bueno, así fue que ingresamos ahí, a ese redil de lo que yo llamo revolución de las bienaventuranzas, que llevó adelante Romero. Qué teología de liberación, que la acepto y me encanta, pero yo vi algo inusitado, cómo revolucionó el arzobispo Romero las bienaventuranzas como tal. Él decía que el Evangelio le impulsaba a hacerlo, pero es por eso precisamente que la Iglesia Universal, de la mano del Papa Francisco, consagró en santidad al obispo mártir por la justicia y la justicia social, que es la base del respeto a los derechos humanos de cada persona y de los más pobres. Esa fue su auténtica revolución humanitaria, con lo que su memoria alcanzó la santidad el 14 de octubre del 2018, a 38 años y 7 meses del asesinato. Yo le llamo magnicidio, que es lo que más grave se ha cometido en Centroamérica a una personalidad nacional e internacional como tal. Hoy, al saludarles muy respetuosamente y con mucho afecto desde Costa Rica, estoy seguro que para ustedes les resultará comprensible, después de esa presentación tan emotiva, la satisfacción personal que siento al aceptar esta grata
invitación de mi amigo Armando Márquez, respetado pensador teológico de El Salvador, a este conversatorio en recuerdo de Monseñor Romero junto con amigas y amigos de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, que espero que voten bien el próximo martes 3 de noviembre si están capacitados e inscritos para votar. Amigos que he reconocido por acá, a Sabas Clavel, cuando discutíamos en aquella época, hace 3 años exactamente, si creábamos una universidad o creaban una universidad en línea a distancia. Yo ofrecí ciertamente a Mónica y al grupo que encabezaba Sabas hacer toda la estructuración para tener una política pública del derecho a la educación en la zona de Aguilares, el Paisnal, el Guazapa, con una sede habilitada de la universidad pública en línea a distancia, que también es una extensión universitaria de derechos. Pero bueno, aquí estamos ahora en honor a Monseñor Romero, en recuerdo a Monseñor Romero, que ustedes lo hacen permanentemente y casi de manera ferviente, semanalmente, me piden ahora a ustedes que ofrezca mi testimonio sobre él, ahora tantos años después de su muerte, en que ya se ha dicho todo y se ha escrito tanto sobre su trabajo pastoral y su legado humanitario. He dedicado prácticamente toda mi vida, como lo conocen algunas y algunos de ustedes, profesional también a los derechos humanos. ¿Quién es el que se atrevió a llamar la atención de esto? Monseñor Romero es, por cierto, el responsable de tal osadía. Hablar de Monseñor Romero para mí significa remontarme al llamado de los jesuitas cuando un grupo de jóvenes abogados y avanzados estudiantes de Derecho fuimos convocados para abrir una oficina de asistencia jurídica gratuita al servicio de la población más pobre del país en 1975. En 1977 a Monseñor Romero el arzobispado le cayó como una brasa ardiente, como una brasa candente en sus manos. Tan solo unos días después de la horrible masacre en Plaza Libertad contra quienes se manifestaban ante el descarado fraude electoral para mantener en el poder a los militares. Pero fue otro hecho espantoso, ya lo dijo Sabas y otros colegas de Aguilares, otro hecho espantoso perpetrado tan solo unos días después de la matanza en Plaza Libertad, el que marcó el rumbo de su misión arzobispal y de su vida, no de su conversión. Romero no se convirtió. Yo en eso estoy en diferencias con mis queridos amigos y mentores jesuitas, realmente. El asesinato del padre grande, un hombre de su confianza, un sacerdote entrañable y su amigo personal, quien fuera ametrallado en un camino rural entre Aguilares y el Paisnal. ¿Quién no se conmueve ante la muerte de su mejor amigo? Eso para mí, este hecho, conmovería a Monseñor Romero hasta lo más profundo. Y fue así que lo conocí a él directamente. Porque al principio, cuando él lo nombraron arzobispo, ya teníamos la oficinita pequeña esta del socorro jurídico con los jesuitas y Monseñor Ricardo Urioste, su gran vicario general. Él estaba, si no opuesto, no estaba satisfecho con el nombramiento de Monseñor Romero. Llamó por teléfono y me dijo: Beto, ¿ya vio a quién nos nombraron? A Óscar Romero, dijo él. Monseñor Urioste, que fue el fiel organizador de toda lo sabe Armando, el fiel organizador de todo el equipo que trabajó junto con él semana a semana, y tuve el privilegio de acompañar ese equipo. Entonces, yo lo conocí precisamente por el milagro del Padre Grande. Monseñor Romero buscaba quien representara legalmente a la iglesia para esclarecer el asesinato del cura párroco de Aguilares y establecer las responsabilidades. Él pedía que fueran abogados experimentados, es decir, ya de edad como la que tengo ahora yo, como representantes del arzobispado como tal. Pero ningún abogado reconocido de la época estaba dispuesto a asumir ese riesgo, alto riesgo. Pero los sacerdotes de la Orden del Padre Grande, el provincial en aquella época de los jesuitas, César Jerez, que en paz descanse, le mencionaron el bufete de asistencia jurídica
que ya funcionaba en la escuela jefita de San Salvador. Días antes había escuchado de mi padre algunos rasgos de la personalidad de Óscar Romero. Mi padre fue abogado de muchos obispos, no les cobraba nada, ni a los sacerdotes, ni a las monjas. Les hizo la escritura, aquella notarial, a las monjas de la Divina Providencia, del hospitalito donde vivió Romero. Yo siempre molestaba a mi padre que si yo me ponía una sotana me hacía los trabajos de gratis a él a mí no. Pero él hizo trabajos de gratis hasta todos los obispos, en cuenta Romero también. Y para mí Romero era un desconocido. Días antes había escuchado a mi padre algunos rasgos de la personalidad de Óscar Romero. Es obispo bueno, me dijo él, fiel y sencillo, lo recuerdo bien todavía. Tradicional, pero de mucha sensibilidad y cariño hacia los más pobres. Eso me sorprendió. Sin diferenciar la ideología política, que es, por cierto, una cuestión de fe y bienaventuranza que ustedes nunca van a acabar de entender en el nuevo arzobispo. Eso me dijo mi padre. Me decía que le sirvió de abogado en varios asuntos legales. Es de los pocos obispos que he visto abriendo sus puertas y sirviendo a los miserables, portadores de café en Santiago de María. Me repitió él y me exigió que, por favor, si me daba cuenta realmente y me percataba con pruebas fehacientes de los actos de fe y de bondad de Monseñor Romero, pidiera disculpas a Monseñor Romero. Nunca creí que iba a trabajar con él y cuando le pedí disculpas me dijo, no le haga caso a su papá. Ya me dijo, ya estuvo. Luego a lo largo de nuestra relación de 3 años y 10 días como director de la Oficina de Socorro Jurídico para los casos de derechos humanos y de asistencia a los más pobres del país, fui testigo privilegiado de una variada e intensa agenda de debates y conversaciones, críticas y controversias entre el arzobispo y los militares, entre el arzobispo y los generales Molina y Romero. A mi juvenil edad, yo participé en varios debates con ellos, contra Romero precisamente, y luego con la Junta de Gobierno que derrocó al último. Estuve presente en reuniones especiales con visitantes internacionales, senadores, congresistas de Estados Unidos, que pedían la opinión del arzobispo sobre la situación del país. Era, en aquel momento, la antena parabólica del pensamiento crítico de El Salvador. Y no tampoco tapó ni cubrió los excesos de la violencia de la izquierda también, por otro lado. ¿Lo recuerdan? Lo dicen en sus homilías, ciertamente. Por ello, pues, estuve presente también cuando asistí a aquella grata ceremonia de la nominación de Monseñor Romero al Premio Nobel, firmada por más de 200 lores del Parlamento británico. Hice de intermediario en nombre y representación de Monseñor entre obreros, acompañé al arzobispo a las comunidades y pueblos afectados por la violencia a tomar testimonios, a conseguir pruebas fehacientes como él exigía. Él nunca jamás, ningún gobierno pudo demostrarle de que él estaba mintiendo o falseando la realidad. Exigía, antes de cada homilía, pruebas fehacientes. Una vida, a mí me importa la vida humana, decía él. Una sola vida vale realmente el deber de la iglesia de denunciar. Es una ofensa a la ley de Dios, decía en aquel momento. En otras ocasiones, también lo acompañé con dolor a recoger cadáveres de los sacerdotes. Recuerdo el del padre Octavio Ortiz, en una morgue destartalada del cementerio general, en la parte que da para Santa Anita. Ahí estaba destrozado de la cara junto a 2 jóvenes, de los 4 que murieron en ese asalto a aquella casa de retiro de mexicanos. En otra ocasión, a fines de noviembre del 79, me impresionó el odio y los insultos, como las amenazas de matarlo que en su cara le profirieron los guardias nacionales apostados en la sitiada Plaza Libertad cuando el arzobispo y Monseñor Ricardo Urioste intermediaron para liberar a 2 agentes de la guardia que tenían secuestrado y retenido un grupo de izquierda, las Ligas Populares 28 de febrero, en la iglesia del Rosario. A todos nos dejó impávido cuando el arzobispo, en aquel momento, con las 2 horas de límites y de extremo límite que teníamos para negociar la salida de los guardias por parte de la guardia, se fue a orar en un rincón de la iglesia, sereno e imperturbable ante las amenazas e insultos
de los militares y de la Guardia Nacional, a tal grado que un general que comandaba el operativo me dijo, mire, doctorcito, arregle esto rápido porque yo no puedo detener la furia de la Guardia ni del Ejército. Se van a meter y no importa que esté el arzobispo ahí. Fui el primero, como les dije, en conocer los detalles de aquella poderosa homilía en la que fulminó al Poder Judicial el domingo de Pentecostés del año 78, cuando a las 2 de la madrugada me levantó solo Armando y él me han levantado. Hoy me levantó Armando a las 6 de la mañana y en aquel momento él me levantó a las 2 de la mañana y me dijo, venga. Yo estaba durmiendo en la casita que él tenía en el Hospitalito, que muchas y muchos de ustedes la han visitado. Ahí habían 4 habitacioncitas. Una que tenía una hamaca donde tienen los recuerdos. Ahí me quedaba yo. Yo le pedí que yo no podía dormir en hamaca. Yo lamentablemente no tuve una vida en el campo, pero sí me conseguí una camita de esas de alambre con colchoncito. Y fui el primero en conocer los detalles de aquella homilía que fulminó al Poder Judicial el domingo de Pentecostés de 1978, cuando escuché sus apuntes para responder a la Corte Suprema de Justicia que le combinaba, le obligaba, le exhortaba ilegalmente a decir los nombres de los jueces corruptos que el arzobispo había denunciado el domingo anterior. Aparezco como primero y último nombre completo en el diario personal que Romero llevó como arzobispo. Ese es mi mayor tesoro. Ya lo recordó Armando ahora, que casi me saca las lágrimas con esa presentación. Aparezco como primer y último nombre cuando en la primera ocasión me cita porque organicé una reunión entre abogados en presencia del arzobispo para redactar la inconstitucionalidad de la ley del estado de sitio y la amnistía que pedía Romero para 60 campesinos presos en San Pedro Purolampán. No me impresionó tanto el hecho de que Romero estuviera participando en la reunión entre abogadas y abogados. Lo que me impresionó realmente fue algo que yo nunca olvidaré. El arzobispo se puso por delante de nosotros para presentar él personalmente ante la Suprema Corte, ante los magistrados corruptos de la época, el recurso y la petición de amnistía como tal. Nunca lo había visto yo, jamás. Un obispo bajar a tierra ardiente, un obispo ir recorriendo las rutas y las veredas de la injusticia a su pueblo y que él mismo personalmente presentara los recursos, acompañados de nosotros, por supuesto. Pero eso, ¿qué ejemplo es? Fue mi mayor lección en derechos humanos para toda mi vida. En fin, pues estuve, queridas y queridos amigos, viviendo al filo de la navaja con él, acompañando de colegas admirables también en esa transformación de asistencia legal a la defensa jurídica de los derechos humanos. Lo que fue decisivo en numerosos hechos de persecución en la misma iglesia, asesinatos de celebradores de la palabra, recuerdo los de allá, los de Chalatenango especialmente, donde él personalmente asistía a los funerales, en celebraciones de la palabra, en sacerdotes, en asedio a comunidades cristianas, capturas ilegales, tortura de catequistas y de los mismos sacerdotes expulsados del país. Así inició un trabajo que se quedó corto, pero fue inmenso realmente. Un trabajo que solo concluyó con su muerte, una etapa de continuo, intenso y profundo contacto con su pueblo, una etapa fundacional y de auxilio hasta el derecho internacional de derechos humanos. Romero no solamente fue precursor, sino que se adelantó a los criterios, sin ser abogado él. Se adelantó a los criterios jurídicos que hoy son principios y criterios pétreos de la protección de derechos humanos como tal. Pero lo hizo en auxilio a los más necesitados de abogacía ante la corrupta administración de justicia que después se transformó en una justicia universal. Romero no solo contribuyó con la teología de las bienaventuranzas, desde su dimensión cristiana y política, política y cristiana de su fe, sino también desde el derecho de derechos humanos internacionales, y por ello, Monseñor Romero fue, en el año 2010, fue proclamado como el emblema del derecho a la verdad universal ante las violaciones de derechos humanos por todo el sistema de Naciones Unidas internacionales. Naturalmente, como les dije, Romero no era abogado de formación. Sin embargo, fui testigo de cómo se despertó y creció su interés por lo jurídico hasta convertirlo en un hábil y profundo razonador de la lógica jurídica, desde su dimensión
política de la fe cristiana. Lo hizo y lo ratificó en último discurso en Lovaina, que les recomiendo. No sé si ya lo ha hecho Armando, me imagino que sí. Les recomiendo leerlo, reflexionarlo párrafo a párrafo. Lo que hizo cuando agradeció el premio, el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Lovaina en Bruselas en febrero, a solo un mes antes de ser asesinado. Es un discurso precioso de Monseñor Romero, realmente. A menudo lo encontraba estudiando la Constitución política, a la que en aquellos años asiagos consideraba como el único recurso legal disponible para la defensa del derecho justo, como lo llamó Romero. Ningún abogado y abogada se atrevió a decir, ni nosotros, que había que buscar el derecho justo poniendo como centro a la persona humana y a su pueblo. Jamás. Y a los pobres por encima de él, por supuesto, sin mitificarlos, decía él. Hoy pues, recuerdo con ustedes la última anécdota, que ya el tiempo me llega. Por favor, díganme ya cuando debo terminar. Recuerdo que un día antes de su última homilía dominical, esa que ustedes han escuchado permanentemente, les ruego, les suplico, les ordeno, esa homilía, recuerdo que un día antes, el 22 de marzo de 1980, en su hospitalito donde él vivió, nos reunió, como siempre, todos los sábados, a la noche. En la madrugada no funcionaba yo, en la mañana no. A la noche nos reunió en un grupo de consejeros eclesiásticos de siempre, encabezados por Monseñor Urioste. Ahí participó Yacuría y el padre Estrada en esa reunión, que fue crítica realmente, y asesores civiles y jurídicos, que éramos 7 en total, para pedir nuestra opinión acerca del llamado, que ustedes han escuchado miles de veces, del llamado que pensaba hacer a los soldados a desobedecer la orden de asesinar al pueblo. Las opiniones encontradas, muy divididas y confrontadas. Todos, sin excepción, éramos conscientes del enorme riesgo, del grave riesgo que implicaba un llamamiento a la insubordinación, la militarización de nuestros pueblos, que todavía prevalece, lamentablemente, como dijo el amigo compañero de Honduras. Como sabe también, como lo conoce bien Sabas, y varios de ustedes también, por otro lado, Malena ya lo ha dicho con esa canción hermosa. Tras esa reunión realmente, no me quedó claro que había resuelto el arzobispo sobre el asunto, a pesar de que en privado, al final de la reunión, me confesó que no se arrepentía, que siendo arzobispo y respetando escrupulosamente los derechos de la Constitución política, infringiera de tal modo la legalidad injusta que me han hecho caer en la cuenta, pero lo que bien sabemos, comentó Romero, que solo tiene meros aspectos formales. Y me dijo una cosa en aquel momento que lo tengo anotado: el Código de Justicia Militar que prevalecía en aquella época no tiene legitimidad sustantiva. ¿Qué pensamiento jurídico de Romero? Ni tampoco material ni ética como tal. Me dijo después de la reunión del 22 de marzo. Ahí no tuve la fortuna de escuchar lo que iba a decir él en la madrugada, porque nos despidió a todos y se quedó orando primero y después preparando su última homilía pública ante lo que era su catedral, que en ese momento era extraordinariamente la basílica, ya que catedral estaba tomada por el bloque popular revolucionario. Sabía Monseñor que arriesgaba su vida, probablemente, ciertamente, pero nunca imaginó que los oscuros agentes llegaran con tanta impunidad como escuadrones de la muerte y se atreverían a cometer ese magnicidio. Recuerda él siempre cuando la campaña maldita, oprobiosa, de muchos que todavía están vivos y que tienen medios de comunicación, que distribuían panfletos por toda la capital, hoy distribuyen tweets, me explico, pero antes distribuían panfletos por toda la capital que decía en la capital salvadoreña: haga patria, mate un cura, por todos lados realmente. Oscar Romero murió a los 62 años en el altar de lo que fue su hogar, la capilla expiatoria de la Divina Providencia, en mitad de la misa, junto tras terminar la homilía y cuando se disponía a abrir el cáliz del ofertorio.
Ese hecho anteriormente me conmovió. Cómo un obispo, un arzobispo, con su autoridad eclesial y su palacio, va a vivir, va a aceptar vivir los 3 años que lo hizo él, en un hospital terminal de enfermos cancerosos, de los más pobres del país como tal. No entendía yo de qué galaxia venía Romero, francamente se los digo, acostumbrado a estar cerca de la iglesia de Lugo. No entendía de qué galaxia venía Romero, fue lo que más me convenció de él. Fue asesinado después de abrir el cáliz del ofertorio, no en la consagración. Fue asesinado por un pistolero francotirador que le disparó un proyectil, un balazo de un proyectil calibre 25 explosivo y expansivo, que le penetró a la altura del corazón, a 3 centímetros del esternón y a 9 de la clavícula. En mi calidad de testigo personal, fui el que asenté el acta de defunción en la alcaldía municipal para llevar a cabo los funerales el 30 de marzo. Aquel funeral tan turbulento y sangriento, realmente, que ustedes recuerdan. Ahí escuché que alguien no fue al funeral, pero que sí fue su hermana. Ahí tienen testigos del funeral tan terrible de aquella época. En mi calidad, pues, de testigo personal de la autopsia ordenada por el juez cuarto de lo penal, asenté la partida de función y asenté después lo que mi vida fue en derechos humanos. Hoy, pues, al despedirme de ustedes, quiero precisamente compartir aquel sentimiento que tuve esa noche terrible, que sentí esa noche terrible, que me conmovió terriblemente en la Policlínica Salvadoreña, cuando a la media hora, a los 20 minutos de haber llegado el cadáver, a los 10 minutos de haber llegado el cadáver de Monseñor Romero, lo trasladaron a la Policlínica Salvadoreña, ya fallecido, por cierto. Entré a ese cuarto. Ahí estuvimos horas y horas en el cuarto de emergencias de lo que era la Policlínica Salvadoreña, en la 25 Avenida, en la ciudad universitaria. Hoy creo que se llama Hospital de la Familia. En emergencias, antes de subirlo al 3er piso para practicar la autopsia. Después de 3 o 4 horas de estar con el cadáver del arzobispo y en medio de todos los sacerdotes y eclesiásticos que habían, yo necesitaba un respiro y salí de la Policlínica Salvadoreña a caminar. Dentro de ese hospital yacía el cadáver del 4º arzobispo de San Salvador. Reinaba la desolación en la ciudad capital de nuestro pequeño país, en el cual sonaban cada vez más fuertes los tambores y las ametralladoras de la guerra. Esa noche detonaron 11 bombas. Nadie circulaba en la avenida universitaria, desolada completamente. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. 4 horas había permanecido junto al cuerpo de Monseñor Oscar Arnulfo Romero antes de que le practicaran la autopsia aquel fatídico lunes 24 de marzo, hace ya 40 años. Mientras estaba pensando qué hacer después del magnicidio, ahí caminando, hubo algo que me llamó la atención. Apareció de la nada un grupo de indigentes. Entre una aparentemente anciana me dijo: hey, doctorcito, así como hacen los salvadoreños, hey, déjenos tocar al santo. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago para que esta gente entre? Déjenos tocar al santo, me insistió la viejita. Aparentemente viejita, yo creo que tenía 40, 50 años. Luego, de hacer algunos arreglos con trajes eclesiásticos, una pequeña delegación de esas aproximadamente 13 personas que se escondían detrás de unos arbustos ingresó a la policlínica. Pasaron ya casi 4 décadas, queridas y queridos amigos, de aquella noche fatal. De en medio de las sombras más oscuras que nunca, en esa noche aciaga aparecieron esas sencillas personas, profetas que inmediatamente después de su martirio proclamaron la santidad de nuestro pastor. La iglesia se tardó 30 y tantos años y ellos proclamaron la santidad de nuestro pastor. Me conmocionó tanto. Algunos la tocaron, algunos de los 5 que entraron lo tocaron. La señora esta viejita se inclinó, acarició y besó los pies de Monseñor. Ha pasado muchos aniversarios de Romero y ese recuerdo se materializó en el Vaticano
ante el Papa Francisco cuando leyó la fórmula de canonización. Trajo a mi mente y a mi corazón ese grupo de desvalidos, de válidas gentes, brotes de vida salvadoreña, anunciando la resurrección de nuestro primer y único santo por ahora. A pocas horas de haber subido al cielo, elevaron a sus altares a los del pueblo al arzobispo, que durante todo su mandato como tal alentó a los pobres a organizarse y se pasó haciendo todo lo posible por transformar su triste y dolorosa realidad. A quien consola a las víctimas como lo haría un buen padre, un buen pastor, mostrando primor y respeto, sirviéndoles y prestándoles auxilio de primera mano, lo que me consta porque fui de los más cercanos colaboradores del arzobispo Romero. Muchas gracias. Active el micrófono. Excelente. Excelente testimonio. Ahí está. Excelente testimonio. Reacciones espontáneas de nuestros participantes en este diplomado por este testimonio que nos ha dado Roberto, tan sentido, tan cercano, ¿verdad? Y que nos inspira. Gracias, gracias. Te invitamos, si tienes tiempito, sé que tienes una agenda muy llena, pues a concluir con nosotros todavía un ratito más, una media hora más, para si hay algún comentario, si hay alguna reacción. Y siempre terminamos con alguna sistematización breve de las homilías de Monseñor Romero, ¿verdad? Y ahí vamos a ver algo de los derechos humanos, así que te invitamos a seguir con nosotros un ratito más. María Elena, creo que... Acepto la invitación, Armando, y le agradezco su paciencia por escucharme. Me pasé del tiempo que me pedían. Quisiera haberlo hecho todavía más, sin duda, pero para mí es muy grato acompañarle, francamente. Gracias, no, para nosotros ha sido una delicia, podríamos decir, una felicidad escucharte, ¿verdad? Y el tiempo ha sido breve incluso. María Elena creo que quiere también leer algunos de los chats que han llegado como primeras reacciones a tu valioso testimonio. Sí, tenemos ahí varias reacciones en el chat. Bueno, Betania nos decía, debemos tener observadores electorales del Salvador y todo el mundo para las elecciones en Estados Unidos, así como llegan a observar y defender el proceso electoral en El Salvador. Impresionante el solo hecho de escuchar estos testimonios, se eriza la piel y estruje el alma. Gracias al licenciado Cuellar por compartir esta experiencia tan rica con un santo y con su pueblo, que sigue necesitando abogados sensibles por la justicia como usted. Impresionante testimonio, nos dice Lilian, que nos da a conocer la lógica jurídica de Monseñor Romero. Y bueno, ahí tenemos varios chats, pero vamos quizás a dar la palabra que algunos habían pedido. Creo que Marta, Sí. Adelante, Marta. Buenos días a todos y a todas. Wow, tengo que tomar mucha agua. Realmente Roberto nos ha hecho recordar todo aquello que vivimos en aquel tiempo. Personalmente, pues, tuvimos la suerte de compartir muchas de las experiencias que él ha contado, especialmente en el caso del asesinato del padre Octavio. A mí me tocó correr, igual que a él corría para los juzgados del arzobispado, a los juzgados y a la morgue de San Salvador para buscar los asesinados del despertar, y con ellos el padre Octavio. Gracias por recordarme el nombre del despertar, Marta. Sí, está bien. Sí, hemos tenido varias oportunidades y pues 40 años después no es fácil. Vemos que las heridas todavía sangran, no están sanas, y creo que eso va a irse con nosotros hasta el último día, pero el hecho que estemos acá y que hagamos memoria de todo esto que pasó, eso tiene que ser fuerte, y nuestro santo nos tiene que ayudar para poder seguir siendo testimonio vivo de eso, porque Roberto
Tú eres testimonio vivo de todo lo que se vivió, Monseñor Romero, viviste alrededor de todas las comunidades y te agradecemos porque en aquella época de juventud dedicaste tu vida al servicio de los que realmente lo necesitaban. Muchas gracias a todos. Bueno. Creo que también teníamos a Marta desde Canadá. Soy yo, ya hablé. Ah, vaya, pero creo que la hermana de don Armando, no sé si había pedido la palabra. Pues no la había pedido, pero estoy muy emocionada escuchando y recordando todo eso que vivimos, porque si no estuvimos presentes en las marchas y en todo, pero como pueblo lo sufrimos. Y no sé si ya les había contado, pero en ese preciso momento yo era una estudiante de la UCA y en la UCA se formó una catástrofe, ¿verdad? No sabíamos si había estallado la guerra, qué había pasado, pero aquello fue un caos totalmente. Y el testimonio que nos ha dado ha sido muy lindo y muy conmovedor y muy renovador, removedor, mejor dicho. Muchas gracias. Gracias. También le damos la palabra a Antonio. Sí, quiero agradecer al licenciado por su testimonio, casi me hace llorar. Yo creo que este testimonio debe ser conocido a nivel nacional en El Salvador, por las radios, por Radio Luz o por otros radios, por cualquier medio, porque realmente nuestros jóvenes necesitan conocer sobre, y también para aclarar algunas dudas de gente que todavía no acepta como dijéramos, el nombramiento de Monseñor Romero como santo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ahí también Leslie menciona que tuvo la bendición de conocerle al licenciado en el año 1982 en la ciudad de San Francisco, California, en una actividad de solidaridad. Es un honor volverle a ver y a escuchar. No sé si alguien más la había solicitado. Me levanta la mano para verle. Rubí, adelante, Rubí. Active su micrófono. Listo. Lo volvió a cerrar. Ahí está. Sí, María Elena, es muy bonito para nosotros conocer más historias como esta, pero que sí nos llena pues de escalofrío, dolor, pero estamos viviendo lo que aquel tiempo vivieron y fuera bonito que pues el doctor ahí Roberto nos diera ustedes nos prepararan un encuentro amplio donde podamos escuchar más tiempo todas estas historias, porque aprendemos más de lo que estamos escuchando que de lo que a veces se lee, porque se queda más, ¿verdad? Y sí, para nosotros, yo que aprendí, ¿verdad? De lo que he escuchado y es como si lo estuviera viviendo, ¿verdad? Porque éramos todavía pequeñas en aquel tiempo. Y don Salvador es el que comparte muchas historias conmigo y yo me meto a estudiar la vida de Monseñor Romero y me ha gustado. Y sí me gustaría que el doctor y don Armando tuvieran allí una comunicación amplia para nosotros. Yo tengo pues, doy todo mi día, si es posible, dejo otras cosas ahí por escuchar más de esto, ¿verdad? Porque esto es lo que nos alimentan para ayudar a nuestro pueblo, como ha sido Nejapa, ahorita lo tenemos vivo ahí. Gracias, María Elena. Gracias, Rubí. Vamos a escuchar unas últimas dos intervenciones de quienes nos han pedido la palabra. Adelante, Edgar. Sí, buenos días. Una pregunta al licenciado Roberto Cuellar, ¿verdad? Y primero, gracias por el testimonio.
quisiera hacer una pregunta, así, sin ánimo de polemizar, pero si se polemiza, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué piensa él que actualmente, aún en este gobierno, en las esferas gubernamentales, se sigue olvidando a Monseñor Romero? ¿No? Pasó, por decir ahí, la fecha de su beatificación, canonización, su martirio, 40 años, fechas importantes de él, y este gobierno, pues, o mejor dicho, en este gobierno se sigue olvidando todavía a Monseñor Romero, ¿verdad? ¿Será que, como se ha dicho siempre, los pobres son los únicos que lo recuerdan, lo recordamos? Porque Monseñor Romero sigue olvidado, ¿verdad? Me gustaría que me diera unas breves palabras sobre esto, este pensamiento que muchos, por decirlo, pensamos, valga la redundancia. Gracias. Y vamos a escuchar a Aníbal para cerrar y luego le damos unos minutos a Roberto para que pueda también comentar. Adelante, Aníbal. Buen día para todos. Activa el audio, Aníbal, por favor. Sí. Buen día para todos. Ahora sí. Sí, te escuchamos. Realmente muchas gracias, licenciado Roberto, y a todos. Yo creo que nosotros somos privilegiados. Hemos escuchado y conocemos las tradiciones, las devociones de grandes hombres de la iglesia, de santos conocidos por todos, como Francisco, uno de ellos. Y les decía, tenemos la dicha que precisamente nosotros estamos formando esa tradición, esa devoción hacia Romero, un santo contemporáneo, del cual además tenemos el privilegio de ser testigos directos en la misma época, ¿verdad? Entonces nos sentimos orgullosos, privilegiados, además un santo con esa opción preferencial por los pobres, auténtica. A mí me llena mucho de emoción, mucho de alegría estar con ustedes y espero pues que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Aníbal. Le damos quizás para algunas reacciones brevemente, Roberto. Se activa el micrófono, por favor. Agradezco sinceramente los comentarios que quisiera extenderlos en otro momento. Hoy deben regresar ustedes a sus obligaciones sabatinas y a prepararse para el día 1 de noviembre, que es tan significativo para la santidad y para la trascendencia el 2 de noviembre. Quiero nada más agradecerle, perdón, al compañero que habla desde California, que me recordó mucho la ceremonia aquella del arzobispado de San Francisco, en que el arzobispo Quinn y el padre Moriarty me entregaron un modesto reconocimiento. Gracias por recordarme esa linda ocasión, realmente. Miren, yo no tengo mucho que agregar, anécdotas hay fuertes, pero sí creo que hay que reparar de nuevo, insistir que Monseñor Romero todo lo hizo desde su investidura, más alta investidura eclesial, cuestión que no hacen ahora la iglesia oficial. No le echemos la culpa al gobierno, que no tiene nada que ver en esto. Yo no defiendo al gobierno actual, pero no tiene nada que ver en esto. Si ni siquiera la propia iglesia, lo he comentado con Armando de esto y con el grupo de amigas y amigos de Romero, no se ha impuesto un proceso de veneración, pero no de veneración mágica, como dije al principio, sino de veneración organizada, de veneración a través de estudios, etc. Díganme qué seminario, cuáles de los seminarios de la formación sacerdotal y religiosa tienen cátedra sobre Monseñor Romero. Armando, ha sido mi preocupación de siempre. Díganme dónde están en las universidades católicas, en las escuelas católicas, en las escuelas cristianas, una cátedra mínima, no sobre Monseñor Romero, sino por la historia de la realidad en donde aparezca Monseñor Romero como un transformador realmente de la época. No aparece en ningún lado. Solo hay una diócesis, no lo voy a decir públicamente, con ustedes personalmente, una diócesis
en que en la propedéutica se estudia la visión profética sacerdotal de Romero. En un seminario nada más de las 8, ¿cuántas diócesis hay, Armando, en El Salvador? 8, creo yo. 8, sí. Solo Sí, 8. en un seminario de formación sacerdotal donde hay 50 estudiantes, ¿ok? Ya les estoy dando datos, así que ustedes pueden investigar donde hay 50 estudiantes y van a averiguar. Pero es el único. ¿Quién se ha propuesto hacer una veneración organizada, regularizada? Me explico, ferviente, me explico, como tal. No solamente de la oración, que es importante, es realmente vivificadora, pero también de la tradición. Cada 4 años me invitan de la Universidad de Notre Dame en Indiana a presentar cuál es el avance y la evolución progresiva de la doctrina. Esa lógica jurídica que dijo Ruby, creo yo, esa lógica jurídica de Romero, que la transformó en protección de derechos. Cada 4 años le estudian más de 50 o 60 teólogos y teólogas de distintas religiones. Ahí hay un compendio de 25 años de estudio del pensamiento de Romero, de las actuaciones de Romero, de la teología de Romero en esa universidad, que ha reunido a lo mejor de la teología de Norteamérica, no solamente de Estados Unidos, sino de Norteamérica. ¿Me explico? Vean, ¿qué les quiero decir? La caridad comienza por casa y lo traslado. El estudio de Romero, la valoración de Romero, la visión profética de Romero se estudia desde casa primero y se crea toda una... ¿Qué va a hacer el gobierno? Ni los gobiernos de izquierda ni los de derecha, y este gobierno tuitero tampoco lo va a hacer, me explico, de ninguna manera. Ahí tienen el retrato, el óleo de Romero por tenerlo, francamente, pero estoy seguro que muchas de nuestras preocupaciones realmente se atenderían y resolverían mejor si recordáramos sistemáticamente y ordenadamente como tal el pensamiento a través de estudios de quien fue San Óscar Romero. ¿Qué es lo que hizo por su pueblo pobre y perseguido desde varias dimensiones? ¿Por qué se puso delante de su pueblo? ¿Qué sustento teológico, político, jurídico, cristiano de bienaventuranzas tuvo? Cómo él vio la visión política. No es la de aquella época hoy, pero hoy también los clamores de este pueblo siguen subiendo o suben tumultuosos hasta el cielo pidiendo consuelo, como pasó hoy en Ejapa. Un poco de bienestar y urgente seguridad que pasa hasta en Estados Unidos hoy ante la fecha desafiante del próximo 3 de noviembre. Alabar a nuestro primer santo es una obligación de la Iglesia y del pueblo cristiano, no de las instituciones civiles, como fue advertido e investido por aquel grupo de indigentes. Honremos, estudiando, Armando lo está haciendo y ustedes también, estudiando, reflexionando sobre sus atributos de generosidad, que eso no lo tiene la ciencia, no lo tiene la matemática pura tampoco, ni la tecnología, ahora la información. Eso es lo que contribuyó Romero también. Y la fidelidad hacia el rostro de la pobreza, como la bienaventuranza de la justicia. Yo no sé si con esto le comento a Aníbal, pero creo que el estudio, el fervor, la devoción, por decirlo a mí, no solamente es de ritos religiosos. La devoción es por el estudio, por el recordatorio histórico, por el análisis de lo que fue Romero también, y que llegue a los seminarios, a las escuelas católicas, a las universidades católicas. Solo hay un centro de reflexión en El Salvador, pero en la universidad de la que me estoy refiriendo, que también fue mi universidad, no hay absolutamente un estudio riguroso de la teología de Romero. ¿Ves? O sea, creo que hace falta también que el colectivo eclesiástico como tal, encabezado o no por la jerarquía y apoyado también en otras profesiones de fe, en otras religiones con las que concordamos en el espíritu humano realmente, tengan en cuenta que es obligación moral de ese, no del pueblo, sino de quienes tienen el pensamiento Romero, de multiplicarlo, de contagiarlo también por otro lado y de compartirlo rigurosamente. Gracias. Gracias, Roberto, por ese testimonio que nos ha
conmovido profundamente, motivado, ¿verdad? Y reanimado también. Y esas exigencias que tenemos. Vamos a pasar a una parte sistemática que siempre hacemos. Como tú has dicho, ahí nos vienes a reconfirmar este esfuercito que estamos haciendo, que es un estudio sistemático de la catequesis de Monseñor Romero. En el chat o en el Google yo les voy a compartir también después un par de enlaces en donde aparecen algunos testimonios de Roberto Cuellar y así podrán completar esta parte que él nos ha dado hoy. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para ver esta parte sistemática. Te invitamos, Roberto, siempre a estar unos minutitos más con nosotros y nos ayudes también en la reflexión final. Creo que sí, está él. Permítanme, voy a compartir el sonido también. Entonces, nuestro diplomado Iglesia Soñada, la catequesis de Monseñor Romero sobre la Iglesia. Estamos en la 12ª sesión hoy, 12º sábado, en el que vamos a reflexionar aquellas pistas que Monseñor Romero nos da para actuar y construir esta iglesia soñada que, como hemos ido viendo los diversos testimonios de cada uno de nosotros, pues también la vamos construyendo. Se abre el telón y recuerden que estamos en el método ver, juzgar, actuar, celebrar y evaluar. Y estamos ya, la primera parte fue el ver. Varios sábados nos dedicamos a ver cómo era la iglesia en aquel tiempo. Aunque, como hemos visto también, todos estos pasos no están separados, se entremezclan unos con otros hoy. Por ejemplo, hoy con el testimonio de Roberto hemos visto también cómo era la iglesia de Monseñor Romero. Hemos iluminado con la eclesiología de Monseñor Romero, con su catequesis. El sábado pasado empezamos a ver estas pistas para actuar. Después vamos a pasar a algunas pistas sobre celebrar de esta iglesia signo sacramento y evaluar qué lo vamos haciendo en el camino, pero también vamos a dedicar otro momentito para ello. Entonces, hoy continuamos el actuar, la iglesia que Monseñor Romero quería, que quiere para nosotros hoy día. El sábado pasado, rápidamente, 24 de octubre, hablamos de las características de esta iglesia, hablamos de la iglesia evangelizadora que tiene como principal misión evangelizar, pero nos decía Monseñor Romero que eso no es fácil, es complejo. Vimos diferentes elementos de la evangelización, el querigma, la catequesis, la predicación, el magisterio de la iglesia. Espero que durante la semana ustedes hayan podido profundizar estos puntos que apenas los mencionamos la vez pasada. Concluimos y vimos un poquito más, nos detuvimos un poco más en este tema de iglesia santa, humana y pecadora, con unas reflexiones de Monseñor Romero muy profundas de esta iglesia en permanente conversión. Ese fue en el libro el tema 3.5. Entonces hoy nos toca continuar actuar, la iglesia que Monseñor Romero quería. El punto 3.6, iglesia de los pobres, un tema importante en Monseñor Romero. Iglesia de las comunidades eclesiales de base, ya hemos hablado de ello, pero aquí en este capítulo 3.7 van a tener algunas citas más de Monseñor Romero sobre este tema del que el sábado pasado Rosy nos compartió su experiencia. También la voz de la juventud. El 3.8 es la iglesia y el método pastoral latinoamericano, ver, juzgar, actuar y celebrar. Monseñor Romero nunca habló así como está aquí sistematizado, pero nadie mejor que él lo puso en práctica y ahí entonces nos da algunas pistas también. Una iglesia ecuménica. Gracias a Dios también en este diplomado tenemos algunos representantes de otras iglesias hermanas, de la iglesia menonita, iglesia episcopal, etc.
Y misión de la iglesia en el mundo. Este es un tema importante en Monseñor Romero, que ahí lo vamos a desglosar en varios aspectos. Por ejemplo, iglesia liberadora, que entiende Monseñor Romero por iglesia liberadora y liberación. Y una parte importante, sobre todo para hoy día, la liberación cósmica. Al final vamos a regresar a este tema brevemente. Aportes de la iglesia a la paz. Aportes de la iglesia al desarrollo humano. Y ahí tenemos una linda foto de la fachada de la iglesita de Nueva Esperanza en Usulután. Vean qué linda estaba pintada. Después vino un padrecito que se le ocurrió que la fachada de la iglesia no tenía que ser así y cometió el pecado de borrar esa fachada. Solo nos ha quedado la foto. Esta iglesia es en defensa de los derechos humanos, un tema que hoy con Roberto también hemos vivenciado. La iglesia como madre, porque atenta a los enfermos, a la niñez, a las juventudes, a la mujer. Todo eso es según Monseñor Romero, recuerde. Iglesia y política, otro tema también muy importante, actual siempre. Iglesia, capitalismo y marxismo. En ese apartado ustedes pueden ver qué es lo que Monseñor Romero piensa de la relación de la iglesia o de lo que la iglesia piensa sobre el capitalismo y el marxismo. Muy importantes esas enseñanzas de nuestro profeta. La iglesia y las transformaciones de las estructuras sociales. Iglesia y organizaciones populares que fueron muy fuertes en aquel tiempo y Monseñor Romero da pautas. Incluso pues una de sus cartas pastorales toca este tema preciso. Iglesia y medios de comunicación. Otro tema, el 12. Iglesia, la ciencia y la técnica. Imagínense, por eso les decía yo un día que Monseñor Romero es doctor en la iglesia. Tendrían que darle este título porque abarca el universo de enseñanzas de la iglesia, de la enseñanza, de la doctrina de la iglesia, de la catequesis. Iglesia y excomunión, ¿verdad? Lamentablemente, pues también toca ese tema, o hay lamentablemente esa situación, en algunos casos, dice él, cuando las personas pues se separan de la iglesia y se separan del pueblo. Y la iglesia entonces dicta ese triste, a veces excomunión en algunos casos, sobre todo cuando han asesinado sacerdotes. Y ahí tienen otra fachada de otra iglesita muy bonita, también la fachada es la fachada de la iglesia de Sinquera. No sé si esta la han borrado, espero que no. Detengámonos entonces un momento en esto de la liberación cósmica, que es la ecoteología de Monseñor Romero. Podríamos hablar de los derechos de la naturaleza. Vamos a ver qué nos dice Monseñor Romero. ¿Cómo describe Monseñor Romero el problema ecológico hace 40 y tantos años? Y es el gran problema ecológico. Ustedes saben que está contaminado el aire, las aguas. Todo cuanto tocamos y vivimos, y a pesar de esa naturaleza que la vamos corrompiendo cada vez más y la necesitamos, no nos damos cuenta que hay un compromiso con Dios de que esa naturaleza sea cuidada por el hombre. Talar un árbol, botar el agua cuando hay tanta escasez de agua, no tener cuidado con las chimeneas de los buses, envenenando nuestro ambiente con esos humos mefíticos, no tener cuidado donde se queman las basuras. Todo eso es parte de la alianza con Dios. La consecuencia es muy útil, sobre todo cuando en El Salvador tenemos la tasa de población más densa. Ahí, señor Romero, describiéndonos el problema ecológico, y sería interesante pues que en comunidad, en familia o personalmente este texto lo fuéramos actualizando, como estamos ahora hoy día en esta descripción del problema ecológico. Otra descripción que hace Monseñor Romero de este problema ecológico. Qué hermosos cafetales, qué bellos cañales, qué lindas algodoneras,
qué fincas, qué tierras las que Dios nos ha dado, qué naturaleza más bella, pero cuando la vemos gemir bajo la opresión, bajo la iniquidad, bajo la injusticia, bajo el atropello, entonces duele a la iglesia y espera una liberación que no sea todo el bienestar material, sino que sea el poder de un Dios que librará de las manos pecadoras de los hombres una naturaleza que junto con los hombres redimidos va a cantar la felicidad en el Dios liberador. Hasta en forma poética, ¿verdad? Yo lo he puesto así en forma poética, Monseñor Romero lo hace en su homilía, pero es todo un poema describiendo el problema ecológico en la actualidad. Otra pregunta, en la pregunta 558, ¿qué fundamentación bíblica nos hace la Iglesia para iluminar nuestra relación con la naturaleza? ¿Qué fundamentación bíblica nos hace Monseñor Romero? Y hay todavía otra tercera ruptura fatal, la ruptura con la naturaleza. El hombre que ha desobedecido a su Creador inmediatamente recibe la respuesta del Creador. Recuerden cuando Adán, antes del pecado, nos dice la Biblia, dominaba toda la creación, pero cuando cometió el pecado, el desorden de sí mismo lo hace sentir miedo, y siente miedo también a las fieras que ya no le obedecen, y toda esta trágica relación del cosmos es consecuencia del pecado. Ahora bien, la alianza es recoger todas esas cosas rotas. El hombre que renueva su alianza con Dios debe renovar también su alianza con la naturaleza, con los otros hombres, consigo mismo. Y así tenemos, lo vamos a ver en estos 3 primeros domingos de Cuaresma, las 3 alianzas que la Biblia nos refiere. La de hoy, después del diluvio, nos habla de ese Dios que nos ha dicho que va a conservar la naturaleza, que va a tener las cosas. Esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo lo que vive con ustedes. Es una alianza cósmica. El arco iris es un fenómeno del cosmos. No quiere decir que entonces se inventó el arco iris. El arco iris se puede explicar científicamente. Dios no lo inventó, pero le dio un sentido religioso. Es como si uno de nosotros señala ese arco iris, sea testigo de lo que te voy a prometer. Y siempre que lo mires, acuérdate de esta promesa. Esta es la alianza, el signo de la alianza. El arco iris es signo de un Dios que dice, no volverá a haber más diluvios en la tierra. Conservaré la naturaleza, pero es necesario trabajar para que haya más justicia, para que los bienes que yo he creado se organicen según mi pensamiento. Esto es lo que San Pablo recuerda ya en la plenitud de los tiempos, que la naturaleza creada por Dios gime bajo el pecado. La alianza de la que nos recuerda el arco iris es un reclamo de que esa naturaleza que Dios conserva para la felicidad de todos los hombres no la tienen que acaparar unos cuantos, ni tiene que ser objeto de envidias y discordias, sino que tiene que ser así como Dios la conserva con amor. Con amor la utilicemos para la felicidad de todos. Ahí tenemos esa fundamentación bíblica de Monseñor Romero que nos ofrece para nuestro trabajo hoy día, ¿verdad? En esta defensa del agua, del medio ambiente. Ahí hemos visto hoy las consecuencias dramáticas con esta desgracia que hubo ayer. Y él habla de 3 rupturas, dice. La primera, la alianza con la naturaleza fue rota por el pecado, es rota por nosotros.
Una segunda ruptura es con los hombres, nosotros por el pecado con otras personas. Y es una tercera ruptura consigo mismo. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Qué exigencias tenemos? Nos plantea Monseñor Romero desde la fe respecto al cuidado del medio ambiente. Este domingo, pues, el recuerdo del arco iris como señal de la alianza cósmica de Dios con la humanidad nos está llevando a revisar cómo utilizamos los bienes de la tierra, cómo los idolatramos o bien los ponemos al servicio de la felicidad de esa alianza que debe de romper las mismas rupturas, las luchas de clase, las violencias, los odios, no existieran si existiera un respeto a la alianza cósmica, al sentir que Dios, creador de todo, quiere tener alianza con sus hijos y por eso quiere que todos sus hijos sean hermanos entre sí. La fraternidad que predicamos desde la revelación de Dios. Por eso no puedo predicar nunca la violencia, ni el odio, ni la guerrilla. Quienes dicen lo contrario calumnian, porque lo que estoy diciendo ahora es el reclamo que en nombre de Dios tengo que hacer. La alianza cósmica. Y ahí tenemos una sintonía con la encíclica del Papa, ¿verdad? Todos somos hijos. Cuidemos, queridos hermanos. Otra exigencia. Cuidemos, queridos hermanos salvadoreños, por un sentido de religiosidad también, que no se siga empobreciendo y muriendo nuestra naturaleza. Es compromiso de Dios que pide al hombre la colaboración, pero eso queda en el ámbito de la creación, de Adán a Noé, de Noé a Abraham. Son 2 etapas, pero de un mundo natural, de un Dios que ha creado una naturaleza para entregársela al hombre. Entonces, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de este tema y como siempre escuchamos o damos las gracias a partir también de un agradecimiento de Monseñor Romero. Veamos, escuchemos hoy a quien agradece. Aprovecho esta información del socorro jurídico a propósito de los acontecimientos de las L16, 18, 28, para agradecerle al socorro y elogiar la inmensa labor que ha realizado allí el doctor Roberto Cuellar y sus colaboradores. En resumen, yo he traído esto para que vean cómo se trabaja con gran cariño y esfuerzo desde su fundación en 1975 hasta el mes de junio de este año. Casos de exhibición personal, 294. Casos atendidos en materia de orden público, cuando funcionaba la fatídica ley del orden público, 115 casos defendió socorro jurídico. Casos atendidos en materia penal, 194. Casos en materia laboral individual, 75. En laboral colectiva, 35. En materia civil, 82. En materia de inquilinato, 45 casos. En materia de tránsito, 10. Y en materia civil, traslados a vivienda mínima, 15 casos. Esta es la labor que Socorro Jurídico hace y para lo cual no necesita presiones, sino que la hace con todo gusto. Ahí está ese agradecimiento de Monseñor Romero. Roberto, también para ti y para el trabajo que sigues haciendo en derechos humanos. Gracias también para todos en este diplomado, que creo que también estamos comprometidos
en las causas también de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Llegamos así al final. Que Dios les bendiga en este fin de semana. Que sigamos siendo protegidos y que nos cuidemos nosotros mismos en esta crisis de salud que tenemos. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. por el Gracias, cariño. Roberto, por compartir este gran testimonio. Muchas gracias y por tan bello testimonio. Muchas gracias por el cariño, el primor, el fervor, en nombre de Monseñor Romero, a todas y todos en sus familias. Y Armando, especialmente a ti que me has hecho sacar una lágrima ahora. No lo esperaba eso. Yo creo que a todos y todas. Ni siquiera lo he recopilado. Me has revuelto mi corazón de nuevo. En serio. Gracias, Armando, y gracias a todas y todos ustedes, a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, Colombia, California, Puerto Rico, etcétera. Gracias, Sabas. Gracias a todos. ¿Qué te Gracias a todos. Gracias, don Armando, por traer todo. Feliz fin de semana. Que pasemos feliz fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Muy bonito feliz testimonio, día. Roberto. Nos hemos conmovido mucho de todo. Gracias por compartir. Iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita.